si no mal recuerdo, ayer con la profesora. Vamos a decir que algo es una partición del conjunto A si cumplía ¿qué? 1. Ahí era distinto del vacío para todo I. Ujú. Esta cosa, bueno, estas particiones. Permítanme empezar a grabar. No estoy grabando. Bueno, una partición de un conjunto es una colección de conjuntos que tienen que cumplir 3 características. Ajá. Ninguno de ellos tiene que ser vacío. Ajá. Puede ser finita o infinita una partición. No implica ni una, no deja de implicar la otra. Entonces, tiene que ser distinta del vacío. 2. I intersección AJ tiene que ser vacía si I no es J. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que si nosotros empezamos a tratar de encontrarles elementos afines, no los vamos a poder encontrar. Eso es lo que nos quiere decir. Y por último, la unión de todos los AIs tiene que ser igual al conjunto A. ¿Ok? Eso es lo que es una partición. Quiere decir, o sea, intuitivamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí al conjunto A, partición de él va a ser, por ejemplo, así, pum, 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 pum. ¿Ok? Eso es intuitivamente lo que nos quiere decir una partición. Todos son ajenos, la unión hace todos y ninguno es vacío. Ajá. Eso es lo que intuitivamente nos quiere decir. ¿Sí? ¿Todo chido hasta ahorita? ¿Todo claro? Sí. Bueno, hay una definición que extiende un poquito más a lo que es una partición que se llama partición completa o partición total, que sí admite que haya conjuntos vacíos. Ajá. Eso yo he visto que lo usan para teoría de gráficas. Ajá. Particiones totales. No sé. Creo que es para cosas bipartitas. O sea que podemos partir en 2 cachos. Ajá. Pero pues quédense con que es una partición. Una partición total solo admite también conjuntos vacíos, ¿va? O sea, puedes tener un conjunto que en realidad no te esté aportando nada, ¿va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, entonces, con esto en mente, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar con ejemplos. Ajá. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un conjunto de 1, 2, 3? ¿Qué particiones podemos tener? Bueno, las voy a denotar por subíndices, pero, por ejemplo, A sub 1, o sea, el conjunto de todas las particiones, pues podemos hacerlo así. Si queremos corroborar que justamente son partición, pues tenemos que evidenciar que poseen las 3 propiedades. Ajá. Ninguna es vacía porque, bueno, estamos usando conjuntos unitarios. La intersección 2 a 2 es vacía porque 1 no es 2, 2 no es 3 y 3 no es 1. Ajá. Y por último, la unión de todos hace a A, o sea, la unión de cada uno de estos hace a A. Sí, Correcto, ¿no? Entonces, esa cosa es una partición,
Pero ahora, nosotros podemos ver que no es una partición única. ¿Por qué? Porque, bueno, si ahora nosotros denotamos a esto, ¿qué significa? ¿Es una partición o no es una partición del conjunto? Sí lo es, Porque si lo es. porque si haces la unión tienes a todos los elementos de A. Ujú. ¿Qué más? No son particiones vacías. No, ninguno es vacío. Y por último, Todos son diferentes. correcto. Entonces, nos damos cuenta de que partir al conjunto lo no tiene por qué ser único. Ajá. Entonces, así como ese, también nosotros podemos encontrar que esta es una partición del conjunto, ¿no? Bajo el mismo argumento que usamos nosotros. Ajá. Entonces, así como este es conjunto, esta también. Ajá. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? ¿Qué pasó, Emilio? Entonces, sí podemos tener elementos repetidos dentro de dos diferentes Ay, no, conjuntos, perdón, perdón, mientras que perdón. Era sin este. Jaja, perdón, sí. Ah, ok, porque justo mi siguiente pregunta era si podíamos elaborar cosas como uno, 2 y 2, 3, pero pues creo No, que no, no, me no, no, no acabaste se de puede. responder. No, perdón, me equivoqué ahí. Puse un 3 de más. Bueno, Está bien. entonces, ustedes, uno, uno se podría preguntar cuántas posibles particiones tiene. Ustedes ya saben que una partición induce una relación de equivalencia, ¿no? Y asimismo, una relación de equivalencia induce una partición del conjunto. ¿Por qué? Porque, bueno, si ustedes se fijan, aquí nosotros podríamos como dar una asignación de relación, ¿no? Este con este mismo, este con este y este con este. Ujú. Entonces, con eso en mente, entre comillas, podemos asignar una relación de equivalencia, una partición. Ajá. Nosotros nos podemos preguntar cuántas diferentes hay. ¿Sí? ¿Sí ven esa duda? O sea, ¿cuántas formas diferentes de partir al conjunto de forma que sus intersecciones sean vacías, la unión sea el total y ninguna sea vacía, podemos asignar? Bueno, pues aquí yo les digo, esto nos falta. A mismo es una partición de A. ¿Qué pasa si al pastel no lo partimos? Pues en teoría lo estamos partiendo, ¿no? Estamos dejando todo para un solo lado. Entonces, curiosamente, los conjuntos con 3 elementos solo tienen 5 posibles particiones. Ajá, y aquí ya las vimos todas. El conjunto A es el 1, 2, 3 y tenemos la partición todos por separado, la partición 1, 2 y 2, 3, 2, 1, 3, la partición 3, 1, 2 y la partición que no parte. Ajá. Para probar que esta es partición, por ejemplo, para hacer que A intersección AI intersección AJ no es vacía, tenemos que hacerla por contrapuesta. Es decir, como aquí solo hay un conjunto, entonces AI intersección AJ es igual a AI, porque I es igual a J. Ajá. O sea, solo tengan cuidado con esta porque se prueba por contrapositiva a la hora de hacer la prueba de partición. ¿Va? Bueno, entonces, de aquí yo les puedo decir algo. Cuando nosotros tenemos un conjunto
con una cantidad finita de elementos. No quiero meterme tanto con finitud e infinitud, pero cuando tenemos algo finito, nosotros a la cantidad de elementos de una partición, bueno, a la cantidad posible de particiones que tiene nuestro conjunto, le podemos asignar algo que se llama número de Bell. Ujú. El número de Bell, entre otras de sus propiedades, tiene la particularidad de decirte cuántas posibles particiones tiene tu conjunto. Ajá. Entonces, por ejemplo, se denotan B. B3 tiene 5. Ujú. No hay una fórmula explícita para calcular un número de Bell, o al menos yo no encontré una fórmula explícita, pero estos sí te dan a ciencia cierta cuántas posibles particiones tienen. Ajá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer partición del vacío, pues solo hay una posible forma, que es no partiéndolo. Si nosotros quisiéramos hacer partición de un elemento, pues solo nos queda que sea el mismo elemento. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una partición de un conjunto que solo tiene el 1, 2, bueno, pues tenemos el 1, 2, este es una posible, y la otra posible es la que contiene al elemento 1, 2. Ajá. Bueno, el conjunto 1, 2. Ajá. Esas son todas las posibles particiones. O sea, como ven, no tiene un elemento recursivo, solo tiene como pues propiedades ahí raras. Y bueno, si ustedes quisieran calcular B4, o sea, todas las posibles particiones de 4 elementos, este número ya se eleva a 15, o sea, ya es 15. Entonces, por un lado, está bastante interesante, pero por otro, pues no sigue como un patrón tan detallado. O sea, B5 ya es 52, o sea, ni siquiera tiene que seguir una regla de múltiplos de 5 en ese sentido. B6 es 203. Entonces, como ven, los números de Bell les van a decir cuántas clases de equivalencia puede tener un conjunto, pero no significa que les vayan a decir cómo calcularlas o siquiera si es una fórmula que depende de las anteriores o nada por el estilo. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo no entendí muy bien algo que habías dicho sobre particiones y relaciones de equivalencia. Ah, bueno, ese es un teorema que te dice, teorema, toda relación de equivalencia induce una partición y al revés, ¿ok? Lo voy a poner así. Y el regreso también es cierto. Ajá. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos algo que ya está partido, un conjunto que ya está partido en subconjuntos, quiere decir que proviene de una relación de equivalencia. ¿Cuál? Pues ese es el chiste, ¿no? Tendremos que encontrarla. Y si nosotros tenemos una relación de equivalencia sobre un conjunto, quiere decir que nosotros podemos partir ese conjunto. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Más o menos. Ok. Piénsalo de esta forma. Tú tienes un pedazo de pastel y ya está repartido. Eso quiere decir que alguien lo partió a conveniencia para que tocaran esas específicas rebanadas. Ajá. Eso es lo que quiere decir que una partición, teniendo una partición, induces una relación de equivalencia. Y ahora, si alguien tiene pensado partir el pastel, o sea, tiene la relación de equivalencia,
pues ya lo único que tiene que hacer es partir el pastel. ¿Quedó mejor? Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces, este teorema es bastante importante porque, bueno, con él podemos ya, si tenemos una partición, ver que provino de una clase de equivalencia. Y si tenemos una clase de equivalencia, podemos ver cómo nosotros partimos algo. Ajá. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo que habíamos hecho de A está relacionado con B si y solo si A menos B era de la forma 2K? ¿Se acuerdan? Que probamos que esa relación es de equivalencia. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo quedan los representantes? El del 0 eran los pares, ¿no? Y el de 1 eran los impares. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, nosotros podemos ver si esta cosa, que ya es una relación de equivalencia, cómo nos parte el conjunto. Ajá. Aquí es bastante fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros tuviéramos a Z embolsadito, lo que nos está diciendo es, bueno, esto lo que está haciendo pues es partirte a los pares y a los impares. Ajá. Y pues por aquí anda el 2, el 0, el -2. Por aquí anda el -1, el 1, el 3, el -3. Ajá. Si nosotros quisiéramos probar que es partición del conjunto, pues tendríamos que probar que justo estas cosas, pues su intersección es vacía, pero vamos a probarlo para que no se quede duda. Entonces, el representante del 0, intersección, el representante del 1 es vacío, ¿no? ¿Cómo probamos eso? Bueno, pues supongamos que existe un X en la intersección. Ujú. Entonces, por un lado, X es de la forma 2K y X es de la forma 2M más 1, ¿no? ¿Sí va quedando claro todo hasta ahí? Sí. Ok, bueno. Entonces, por un lado, 2K es igual a 2M más 1. Ajá. Entonces, 2K menos M es igual a 1. Contradicción, ¿no? Porque entonces 1 sería par, ¿no? Por lo tanto, su intersección es vacía. Si quisieran verlo de otra forma, entonces la suma de dos enteros es te tiene que dar un medio, ¿no? Y un medio tampoco vive en los enteros. O sea, hay dos formas de contradecirlo. Tenemos dos enteros sumándose, o sea, o restándose, como quieran verlo, y eso nos tiene que dar un medio. Entonces, contradicción, ¿no? O si lo quieren ver de esta otra forma, pues tenemos un 2 que multiplica a un entero. Entonces, pues uno sería par, ¿no? Y contradicción, pues uno no es par. ¿Sí queda claro?
Entonces, con eso probamos que la intersección es vacía. Ustedes ya probaron que cada elemento vive en su correspondiente representante. Entonces, pues, 0 es elemento de la clase del 0 y 1 es elemento de la clase del 1. Entonces no son vacías. Y por último, tenemos que probar que 0 unión 1 está en Z. Ajá. ¿Cómo probaríamos eso? La contención de acá para acá ya está. ¿Por qué ya está? ¿Por qué esta ya está? ¿No? ¿Nadie? ¿No es por lo que tenías escrito arriba? De que 1 o 0, algo tenías escrito arriba que pertenecen. Eso, 0 pertenece a 0 y 1 pertenece a 1. No precisamente. Nosotros de los conjuntos sabemos que si A está contenido en C y B está contenido en C, entonces A unión B está contenido en C. Ajá. ¿Qué pasa si a A le ponemos la clase del 0, a B la clase del 1 y a C los enteros? Entonces ya tenemos esa contención hecha, ¿no? ¿Sí queda claro? No, no, a mí no me queda claro, perdón. Ok, bueno, creo que esta es mi última hoja de este Jamboard. Entonces, pues vamos a hacerlo, ¿no? Sea X en 0 unión 1. Ya probamos que es ajena, ¿no? Entonces, o está en 0 o está en 1, no simultáneamente en ambos, ¿no? Supongamos que X está en 0. Entonces, X es de la forma 2K con K en Z. Quédense con esto, porque tengo que pasarme a otro Jamboard. Ok, entonces X es de la forma 2K. K en Z. ¿No? Entonces, sabemos que si multiplicamos... ¿Qué pasó, Luis? ¿Por qué es X igual a 2K? Ah, porque está en la clase del 0. O sea, X es par. Ah, sí es cierto, gracias. Ok. Sabemos que si multiplicamos dos enteros, sigue siendo entero, ¿no? Cuando la operación se queda dentro del conjunto, se dice que es cerrada, ajá, que tiene la propiedad de cerradura. ¿Por qué? Porque a veces no pasa. Ahorita les doy un ejemplo de donde no pasa, ¿va? Pero si multiplicamos dos enteros, sigue siendo entero. ¿Me lo creen? Sí. Ok. Entonces, 2 es entero. K es entero. Entonces, 2K es entero. Entonces, X es entero. ¿Hacemos el otro caso o ya me puedo pasar al caso choncho? Ya el otro, ¿no? Como quieran, ustedes díganme. Sí, el otro está bien. Ok, bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer?
sea X o, bueno, vamos a usar otra letra. Sea Y en Z. Ajá. Y aquí vamos a usar un trucote. Ujú. Ustedes todavía no lo han visto, pero vamos a ver cómo se descompone Y en términos del 2. Ajá. Entonces, si Y es 1, 0 o menos 1, entonces lo podemos dar fácilmente, ¿no? Si Y es 1, entonces Y está en la clase del 1. Lo mismo si es menos 1. Si Y es 0, entonces Y está en la clase del 0. Ajá. Y ahora vamos a hacer un trucote. Entonces solo nos queda que Y sea mayor, bueno, mayor o igual que 2 o Y menor o igual que menos 2. Ajá. Y aquí vamos a usar un truco que se llama el algoritmo de Euclides o el algoritmo de la división. Mejor el de la división. Entonces, Y va a ser de la forma 2 por L más M. Ajá, por el algoritmo de la división. Quédense solo con la idea de que vamos a descomponer al 2, digo a Y, como 2 por algo más algo. Ajá. Este mismo algoritmo nos dice que M en valor absoluto, no es cierto. Nos dice que M solo puede valer 0 o 1. ¿Por qué? Porque si valiera 2, pues entonces ya cae en otro par y vuelve a ser 0. Ajá. Entonces, con esto en mente, lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces, si M es 0, entonces Y es de la forma que les dije, 2L más M, ¿no? 2L. Y esto es la clase del 0. Si M es 1, entonces Y es de la forma 2L más 1. Y esto ya vive en la clase del 1. Por lo tanto, Z está contenido en la clase del 0 unión la clase del 1. Ajá. Entonces, esta cosa sí es una partición. ¿Todo bien? Vamos a hacer otro ejemplo usando igual el algoritmo de la división, pero por ejemplo para el de 3 lo vamos a hacer. Pero por ahora, ¿queda más o menos claro qué es lo que hicimos? Sí, no. Ok. Sí. Pensemos el algoritmo de la división como el cociente que nosotros conocemos desde la primaria. Por ejemplo, 8 entre 3. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues en realidad, si no queremos dejar como residuos decimales, lo que hacemos es 8 entre 3 es 3 por 2 más 2. Ajá. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es descomponerlo de una manera un poco más elegante. Ajá. O sea, 8 es igual a 3 por 2 más 2. Esto es lo que no tiene que exceder a este, y este es el K que nos dice el qué tan cerca estamos del número. Por ejemplo, vamos a hacer otro. No sé, 2 números. No muy grandes, por favor. 9 y 3. 5 y ¿qué? Lo voy a poner al revés porque si no, solo va a ser 0, ¿ok?
9 y 5. Entonces, 9 y 5, pues esto nos quedaría como 1.8, ¿no? Si lo quisiéramos hacer un decimal. Pero si nosotros lo descomponemos de esa manera, entonces nos queda 9 es igual a 5 por 1 más 4. Ajá. Esa es la descomposición que nos garantiza el algoritmo de la división. ¿Qué pasa si nosotros ponemos en lugar de eso 5 entre 9? Pues nos queda 0 punto y algo, ¿no? Y eso lo que nos está diciendo es que esto implica que 5 es de la forma 9 por 0 más 5. Ajá. Entonces, esto lo que nos dice es el entero que necesitas, con el que necesitas multiplicar a 9 es 0 y luego añadirle las 5 unidades, porque este es estrictamente menor. Ajá. Porque 5 es estrictamente menor. Aquí nosotros habíamos pedido a 9 mayor que 5 para que pudiéramos ver que se necesita un entero más allá. Entonces, con esto en mente, podemos nosotros, no sé, 127 entre, no sé, 12. Eso, pues quién sabe cuánto nos dé, pero el algoritmo de la división nos dice 127 es igual a 12 por 10, 120, ¿no? Entonces, así lo podemos descomponer. Es solo descomponer al número y garantizar la existencia de dos números tal que uno multiplique al denominador y el otro se le sume para llegar al número. ¿Va? ¿Queda más claro? Sí. ¿Los demás? Va. Bueno, pues entonces, ahora lo que sigue es, vamos a ver que 0, 1, 2 es partición de Z cuando A menos B es de la forma 3K. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora lo estamos partiendo en múltiplos de 3. Ajá. Es de la forma 3K, 3K más 1 o 3K más 2. Ujú. Bueno. Entonces, primer punto, no son vacíos, pues cada uno tiene a su correspondiente elemento del representante, del cual se ve el representante, y eso los hace no vacíos. Primer punto, ya quedó. Cada uno tiene al menos a su representante como elemento que los hace no vacíos. Segundo punto. 0 intersección 1, ¿cuánto vale? Vacío. El vacío. Sí. Correcto, porque es vacío. Ah, pero lo comprobamos para pares. No para. Porque 0 no es igual a 1. Pues, porque los enteros solo se pueden escribir en forma 3K, 3K más 1 y 3K más 2. ¿No? Sí, no, sí es cierto, sí. Pero pues recuerden que si quisieran hacer la prueba rigurosa, pues tendrían que llegar a algo así como que, no sé, que la suma de dos enteros es un tercio, por ejemplo, o algo así, ¿no? O sea, de la misma forma que lo habíamos hecho, suponer que existe un elemento en la intersección
por un lado se escribe de la forma, no sé, 3K y del otro 3K más 1. Entonces, bueno, 3K y 3M más 1, porque no necesariamente tiene que ser el mismo entero. Entonces, pues pasan restando y queda 3K menos M igual a 1. Y pues ya, contradicción. ¿Por qué? Porque o una de dos, o la suma de dos enteros te da un tercio, o 3 o 2 o 3 por un entero es igual a 1, lo que significaría que 1 es múltiplo de 3, así, es de la forma 3K. Y no, eso ya sabemos que no es cierto. ¿Sí? Así igualito para todas las otras para todas las otras intersecciones. ¿Sí queda claro? Sí. A ver, la forma rigurosa es suponer un elemento en la intersección, suponer elemento en la intersección. Entonces, se ve de la forma 3K igual a 3M más 1. Entonces, K menos M es igual a un tercio, ¿no? Contradicción. Pues un tercio no es entero. ¿Mejor? Sí. Ok, bueno. Entonces, análogamente para cada una de las otras intersecciones. O sea, eso es una prueba más o menos formal. O sea, está mal escrita, pero si la escribimos bien, pues ya queda formalizada, ¿no? Por último, ya vimos que 0, unión 1, unión 2 está contenido en Z por el mismo argumento que usamos en el ejemplo pasado. A contenido en C, B contenido en C, A unión B contenido en C. Solo agréguenle una letra más. O repitan ese proceso ahora con A siendo 0 unión 1. Ajá. Entonces, por un lado ya tenemos ese pedazo. El pedazo de acá es el más importante. Y de nuevo, sea Y en Z por el algoritmo de la división. De división. Y es de la forma 3K más M. Con M igual a 0, 1, 2. Entonces, si M es 0, entonces Y es 3K y esto está en la clase del 0. Si M es 1, Y es de la forma 3K más 1 y esto está en la clase del 1. Por último, si M es 2, Y es de la forma 3K más 2 y esto está en la clase del 2. Entonces, en cada uno de los casos nos cae en cada uno de los uniendos. Por lo tanto, Z está en la unión de ellos. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Eso de que un elemento, bueno, más bien, un número sea elemento de su misma clase, ¿siempre va a pasar? Sí, porque es de equivalencia, entonces es reflexiva, ¿no? En particular.
Entonces, tiene que caer obligadamente, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó, Diana? Oye, Néstor, entonces eso también lo tenemos que agregar en la tarea. No, creo que no. O sea, si se lo pide, o sea, si les pide la partición y que demuestren que es una partición, pues sí. Mm, O ok, sea, por de lo ejemplo, contrario, ¿no? ¿cómo? O sea, si tienen una partición que les den que den la relación de equivalencia, ¿o cómo? No, no precisamente lo de la partición, sino, por ejemplo, A menos B igual a mm, 4K o Ajá. algo así. Entonces, ahí no tendríamos que hacer todo esto. Pues si les pide demostrar que es relación de equivalencia, Ajá, no, porque esto es una partición. ok. Pero si por otro lado les pide demostrar que es relación de equivalencia y ver cómo es la partición que induce, entonces sí, tendrían que ver cuál es la partición que es. Pero pues ya vieron cuál es el truco para hacerlo más rápido, ¿no? Ver que pues es múltiplo de 4K más 1, 4K más 2, 4K más 3, ¿no? O sea, esos ya vieron cómo se procede para hacer esto. Entonces, pues yo creo que ya podrían. El algoritmo de la división es poderoso en los enteros. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no es relación de equivalencia, no tiene particiones. No necesariamente. O sea, sí podría tener una partición, pero si estás trabajando con algo que no es de equivalencia, esa cosa no la induce. Ah, ya. ¿Alguna otra duda de su tarea? Solo díganme qué dice el problema. ¿Qué pasó, Daniel? Ajá. Describe cómo es el conjunto cociente, ¿no? Ustedes ayer vieron que el conjunto cociente, pues era el conjunto formado por las clases de equivalencia, ¿no? No, es que ayer ya no nos dio tiempo ver lo de particiones ni lo de conjunto cociente. Ah, bueno, el conjunto cociente lo que les dice es cómo se están portando las clases de equivalencia. Entonces, si te piden describir el conjunto cociente, pues lo que les está diciendo es, díganme cuál es el conjunto de todas las clases de equivalencia que induce. ¿Sí? ¿Podría repetirlo otra vez? Ah, el conjunto cociente es el conjunto de las clases de equivalencia. Ajá. Entonces, cuando les pide que lo describan, quiere que le den los elementos. Ajá. Como cuando les pedían dar explícitamente qué elementos formaban parte de los conjuntitos chiquitos del 1 entre n cuadrado más n, por ejemplo. Les decía, ¿cómo son los elementos? ¿Cuáles son? Entonces, ustedes lo que tenían que hacer era explícitamente dar a dedo cuáles eran. Ajá. Así, formar la llavecita y es clase de equivalencia y a qué se refería esa clase de equivalencia. ¿Sí? Pues que, ¿en qué están trabajando? Están diciendo, es el de, el de dos vectores están relacionados si es múltiplo escalar del otro, ¿no? ¿Sí? Creo que no. A ver, ¿qué dice completo, completo, completa? Ah, no.
A ver, déjame buscarlo, porque no te entendí la mitad. Dices que es el problema 2, ¿verdad? Ok. Primero, R al cuadrado significa R cruz R. Ajá. Supongo que en geometría analítica, espero que ya hayan visto que R cruz R en realidad es el plano cartesiano. A ver, bueno, voy a salirme de este Jamboard y voy a hacer otro para explicar al menos qué es R2. Ok. R2 es una forma que que en ciencias, en realidad en muchos lados, hacen para denotar este conjunto, R cruz R. Ajá. Acuérdense que el producto cartesiano pues, son todos los posibles pares ordenados. Entonces, esta cosa, no sé, esperaría que ya vieran, al menos que les hubieran mencionado, que R es algo a lo que se le conoce como no numerable. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos más elementos que los números naturales. Entonces, no los podemos dar explícitamente en un conjunto, porque, bueno, para empezar, nuestra cabeza funciona numerablemente, o sea, solo podemos dar cosas contadas a lo más infinitas, pero que se puedan contar, y nuestra percepción solo llega a la finitud. Entonces, R2 es R cruz R, y la forma más bonita que tenemos de tratar de ejemplificarlo es en el plano cartesiano, ajá, donde este es el eje de X, o sea, donde X vale 0 para toda Y y este es este es el eje Y, donde Y vale 0 para toda X. Ajá. Entonces, con esto en mente, nosotros lo que tenemos que hacer es bueno, el vector x1, y1 está relacionado con el x2, y2, si solo si comparten la misma entrada. ¿Eso qué nos dice? Que bueno, por ejemplo, voy a ponerles números. 1, 2, 1, 2. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo es, ¿están relacionados sí, solo sí? Ah, bueno, y ni siquiera eso. Nos está diciendo, ¿la segunda entrada debe ser la misma? No, yo creo que eso no es indispensable, pero bueno, nos dice x1, y1 relacionado con x2, y1, si solo si x1 es igual a x2. Déjenme preguntarle a la profesora, creo que eso debería ser y2, no estoy seguro, pero creo que sí. O sea, que la segunda coordenada no dependa. Pero en ese caso es el 1,1, el 1,2, el 2,1, el 2,2. Entonces, toda esta línea está relacionada. Toda esta línea está relacionada. A eso se refiere con que le den una interpretación geométrica. A que ustedes lo plasmen en el plano cartesiano y digan cómo se ven. Ajá. ¿Alguna otra duda? Incluso de notación. ¿Qué pasó, Omar? Yo tengo una pregunta en lo de, bueno, en los comandos de látex. Ahora Ajá. ya voy como por el tercer problema, pero en varios, cuando al momento de que intento meter las llaves, o sea, Ajá. sí se marcan al momento de compilar, pero me marca que hay un error que dice que tengo que meter como el signo de ese de pesos. Ajá.
pero no le entiendo bien en dónde hay que meterlo. Me dice que al inicio y al final ahora sí que de los comandos de una fórmula o algo, que en este caso serían las llaves, Ajá. pero no sé bien dónde. Quería ver si me podías echar la mano con eso, más o menos decirme dónde. Ah, ok. Es que bueno, el símbolo matemático, las llaves son símbolos matemáticos. Ajá. Entonces, si tú quieres usar una llave para decir, no sé, conjunto o algo así, tienes que poner signo de pesos, backslash, llave, signo de pesos. Luego continúas con tu texto y si quieres cerrar la llave, entonces es de nuevo signo de pesos, backslash, llave de cerrar y signo de pesos. Ajá. Eso es lo que te está diciendo. Porque LaTeX, bueno, Overleaf o donde estés trabajando, detecta las llaves como símbolos matemáticos. Ah, ya, ok. Ya me puso aquí Daniel. Gracias, Daniel. Ajá, sí, o sea, podrías hacer eso, pero si estás escribiendo un texto, por ejemplo, Sí. alguna familia AI, y no quieres que se vea una AI medio diagonal, entonces tienes que cerrar los signos de pesos antes, ¿va? Ah, ok. Sí, bueno, ya lo entendí. Gracias, Néstor. Va. Ana o Ana, creo que sí fue primero Ana. Yo es más de a qué significa específicamente el 5, o sea, es un triangulito El con 5. una A, pero no sé si qué significa. Ah, el delta con A lo Ajá, definieron en 4. 4 te dice que es los pares ordenados que tienen igual la primera y la segunda entrada. Ajá. Eso más adelante en matrices significa la diagonal. Ajá. Que es justo donde si lo empiezas a ordenar entrada a entrada, es la entrada 1, 1, la 2, 2, pero ahorita es delta. Ajá. Se le llama más adelante la diagonal. ¿Va? ok. Va. Diana. ¿Podríamos ver un ejemplo de la partición del conjunto como dados los números del conjunto, como en el ejercicio 1? En el ejercicio 1. Ah, en el que yo les hice. Es que en la tarea viene 1, el Ah, ejercicio bueno, 1. es que la relación ahí sería así. O sea, por ejemplo, o sea, les voy a poner el ejemplo que les había dado. La relación va a ir de esta forma, ¿va? O sea, la relación va a ser el conjunto que tiene al 1,1 por un lado, o sea, solo este, y por otro lado va a ser el 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, ¿ok? Eso es relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque si por un lado te vas al 1,1, pues esa cosa, o sea, y esto es la partición de este conjunto. Ajá. Esa partición induce la relación de equivalencia de abajo. No sé si eso era lo que me querías decir. Es que, o sea, como que ya entendí lo de la partición, como ahorita que lo hicimos con los 2K y 3K, pero ya con números no sé cómo sería. O sea, ¿Cómo con números? por ejemplo, en el ejercicio 1 de la tarea nos dan el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4 y 5, y R, que es la relación de A en A, como 1, 1, 1, 2, 2, 1, y así. Entonces dice, describe la partición del conjunto, pero no sé cómo sería la partición. Ah, bueno, fíjate, todos se relacionan con todos. Lo primero, ¿no? O sea, ve, uno, torpe. Uno con quién está relacionado. Con 1 y 2.
1 está relacionado con 1 y 2, ¿no? Entonces, la partición de estos dos es 1, 2. Ajá. 3, ¿con quién está relacionado? Con 3 y 4. Bueno, aquí 1,2, ¿no? 3,4. Entonces, esto es 3,4. Y por último, 5 solo está relacionado con el mismo, ¿no? 5 solo Sí. está relacionado con 5. Entonces, 5 va así. Ajá. Y esta ya es la partición que te está induciendo. ¿Mejor? Sí. Entonces, O sea, al final pondría como un conjunto con esos 3 últimos. ajá, esta es la partición. O sea, esto de acá es la partición que te indujo esta relación de equivalencia. Esta relación te indujo esa partición. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Bueno, si ya no tienen dudas, ¿les quedó claro la clase de hoy? Sí. Sí, Néstor, gracias. Bueno, si ya no tienen dudas, pues por hoy acabamos. Ah, y una cosa, pídanles a sus profesores de cálculo, de geometría, de donde tengan clase, que vayan un poco más rápido, porque, o sea, eso del plano cartesiano, honestamente, bueno, incluso lo de supremos e ínfimos, es algo que se debió ver ya hace mucho tiempo. O sea, la propiedad arquimediana también se debió ver hace ya tiempo. O sea, y no es por ser mala onda, pero ¿qué pasó? Ujú. No, según yo, incluso ustedes les meten más cosas. Bueno, en menos tiempo. O sea, les meten. Ajá, o sea, bueno, según yo, sí se tendría que dar la propiedad arquimediana, porque sí hay como cosillas que en ciencias de la computación la usan, como computabilidad de no sé qué cosas, pero sí. ¿Qué pasó? ¿Sí fuiste tú, no, Shin? La que Sí, levantó la mano. iba a decir lo mismo que ciencia de la computación no vemos estas cosas. O sea, vemos otras cosas diferentes en estructuras. De hecho, creo que en estructuras vamos como que a la par o más lento que aquí vemos algunos temas relacionados. Y ya, pero no vimos nada de propiedad arquimediana ni nada de eso. Ok, bueno, pues o incluso agárrense, yo no les voy a decir el Spivak, agárrense el apóstol es muy digerible, créanmelo, me gusta muchísimo más que el Spivak, y léanlo, o sea, porque habrá cosillas que más adelante, por ejemplo, si no mal recuerdo, los de ciencias de la computación llevan probabilidad 1, al menos. Entonces, en probabilidad 1, ustedes ya tienen que hacer cosas con sumas, integrales, a veces van a usar propiedades que pues, parece que nunca van a volver a usar, pero sí, o sea, es un consejo, o sea, lean un poquito, exijan más a sus profesores, porque habrá veces en las que, pues sí, no tengan ni idea, y se los digo como alumno, no tengan idea de qué rayo sigue. Y ellos son los que deben cargar la batuta y decirles qué es lo que sigue. Por ejemplo, esto del algoritmo de la división es un tema de superior 2, de álgebra superior 2, pero para probar que era una partición tenemos que recurrir a él. Tenemos que decir, bueno, pues los representantes se tienen que ver de esta forma, obligadamente. Ajá.
Entonces, y además no está mal ver otras cosas. O sea, supongo que si les agrada un poco la lógica computacional, les va a encantar mucho conjuntos y lógica o lógica matemática. ¿Por qué? Porque van a haber problemas que se llaman Turing computables. Entonces, es muy bonito eso. O sea, a mí me gusta mucho. Me aburre el hecho de tener que escribir en lenguaje de primer orden, pero es muy, muy bonito, es muy interesante. Pero bueno, ¿tienen alguna duda incluso de pues, ya de la facultad o de algo? ¿Qué pasó, Misael? La maestra también va a dar la continuación de álgebra superior. Bueno, la álgebra superior 2. No sabría decirte, tendrían que preguntarle. Yo esperaría que sí, porque bueno, a veces es un poco triste que, no sé, que te desamparen llevando una continuación y que de repente ya no la den, ¿no? Pero yo esperaría que sí. Ok, gracias. Gracias, Néstor. Nos vemos. Sale, cuídense. Gracias, Néstor. Adiós. ¿Qué onda, Adiós. chicos? Adiós. Pues Gracias. vamos a empezar. Primero,